Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noé Agustín Reyes Zapango. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad IEU. En esta ocasión nos toca hacer un webinar acerca de las etapas del desarrollo humano. Esta materia es la materia de Psicología del Desarrollo 1. Así es que comencemos. ¿Qué entendemos como desarrollo humano? De acuerdo con Morris y Maisto, la psicología del desarrollo es conocida también como psicología evolutiva. Se encarga de estudiar el crecimiento humano, mental y físico desde el periodo prenatal, la niñez, la adolescencia, adultez y vejez. Los psicólogos del desarrollo buscarán indagar en los patrones del desarrollo y estarán interesados en el estudio de diferencias individuales y culturales. La palabra desarrollo se refiere a los cambios de comportamiento provocados por factores ambientales y determinados por la sociedad o la cultura, según Navarro y Pérez. Por lo tanto, el desarrollo humano se podría definir como los cambios ocurridos en las personas y en las conductas a través del tiempo. Estos cambios pueden ser cuantitativos, se refiere a la cantidad de contestaciones que formula un sujeto. Ejemplo, el niño moldea un lenguaje mayor cuando es estimulado por un adulto. También pueden ser cualitativos. El sujeto muestra un cambio en la forma de respuesta que emite. Ejemplo, la información suministrada por el sujeto es mucho más nutrida y amplia en cuanto a sus conceptos. Toda esta maravilla de la vida empieza por la fertilización. Jiménez 2008 expresa que los espermatozoides cuentan con 24 y 48 horas para fecundar el óvulo, ya que este es el tiempo que dura el recorrido a partir de que el óvulo salió del ovario. Si no hay algún esperma que haya logrado fecundar el óvulo, este será expulsado junto con otros elementos en la siguiente menstruación. Asimismo, de acuerdo con Jiménez, la concepción se origina cuando solo uno de los espermatozoides consigue perforar la capa que rodea el óvulo. Desde este momento, la membrana del óvulo se vuelve impermeable para los demás espermatozoides que se van desprendiendo y tiene lugar una serie de cambios químicos que permiten la fusión del óvulo y el espermatozoide elegido. Finalmente, una vez que el óvulo ha sido fertilizado, comienza la transformación celular y pasa por las etapas de fecundación, cigoto, mórula y bastocito. Dentro de los periodos del ciclo vital está el periodo prenatal, que viene desde la concepción hasta el nacimiento. Esta etapa de rápido desarrollo, la cual se divide en tres fases: la germinal, desde la fertilización hasta las 8 semanas; la embrionaria, desde las 8 a las 12 semanas; y la fetal, de las 12 semanas hasta el nacimiento, periodo en el que se desarrollan todos los órganos sentidos a fin de que madure lo necesario para su nacimiento. Dentro de este ámbito se produce la concepción ya sea por fecundación natural o por otros medios. La dotación genética interactúa en las influencias ambientales desde el principio. Se forman las estructuras y órganos básicos del cuerpo. Comienza el crecimiento acelerado del cerebro. Ocurre el mayor crecimiento físico de la vida. Gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Eso es en el lado físico. En la parte cognitiva se desarrollan las capacidades de aprender, recordar, eh, responder al estímulo sensorial. Dentro del psicosocial, el feto responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella. Luego tenemos la infancia, que es del nacimiento a los 18 o 24 meses de edad. Esta etapa es en la que el desarrollo se lleva de manera rápida. Al principio los niños actúan con base en reflejos que les ayudarán a su supervivencia y existe un gran desarrollo motor, ya que se preparan para caminar,
por tanto comienzan a gatear. Luego comienza a caminar y esto comprende de los 12 a los 15 meses hasta los 2 o los 3 años. Al comenzar a caminar, los niños van adquiriendo independencia de los padres, que les servirá al momento de ingresar a la escuela. Luego tenemos el periodo preescolar, desde los 2 o 3 años hasta los 6 años, etapa de socialización y de aprendizaje lúdico entre pares, en la que se origina el desarrollo de la psicomotricidad fina, que les dará de utilidad para escribir. Luego tenemos a la niñez media, que es de 6 a los 12 años aproximadamente. En esta etapa los niños se encuentran en la etapa escolar primaria, en la que poco a poco adquieren un pensamiento crítico y abstracto que les permite desarrollar su propio criterio y cuestionarse sobre aquello que concebían como verdad absoluta. Luego tenemos la adolescencia, que viene de los 12 años a los 18 o 21 años, etapa en la que surgen diversos cambios hormonales. En esta fase las niñas comienzan con la menstruación y los varones con la eyaculación, por lo que alcanzan la madurez sexual y son aptos para la concepción. Después tenemos la juventud o adultez temprana, que es de los 18 o 21 años hasta los 40, etapa de responsabilidad, ya que comienzan a formar una familia, a desempeñarse como padres. Después tenemos madurez o adultez media, que es de los 40 a los 60 o 65 años. Los hijos son adolescentes y comienzan a irse de casa, por lo que la pareja enfrentará un nido vacío y deberá aprender a convivir nuevamente como pareja, lo cual puede ocasionar conflictos de adaptación y provocar temor a no sentirse útiles, además de que comienzan a enfrentarse a la jubilación, la cual puede generar depresión, ya que es posible que consideren que ya no son productivos. La vejez o adultez tardía, que es de los 60 a los 65 años o hasta la muerte, etapa en la que son abuelos, las funciones tanto físicas como mentales son menores y empiezan a preguntarse sobre la manera en la que vivieron, lo cual puede causar arrepentimientos, amargura o mucha felicidad. Finalmente se comienza a preparar para su muerte. Dentro de las perspectivas del desarrollo, la selección natural es la base de la teoría evolutiva planteada por Charles Darwin, quien estudió la adaptación de las especies a diferentes condiciones y los cambios generacionales que esto implica, según Velázquez 2007. Indica que para comprobar dicha teoría, Charles Darwin realizó un viaje por el archipiélago en las Islas Galápagos, encontrando un sinnúmero de especies que, según las condiciones de cada una de las islas, presentaban variaciones genéticas de adaptabilidad. Es así como surgen las nuevas especies en una serie de cambios que se sufre según la naturaleza sedentaria y nómada. Las influencias de estas teorías evolucionistas en la ciencia y el pensamiento humano han sido constantemente, y la psicología no ha sido inmune a dicha influencia. A partir de esta teoría surgen diversas investigaciones o perspectivas teóricas relacionadas al desarrollo humano. Entre estas figuran las siguientes: teoría psicoanalítica, teoría del aprendizaje, teoría cognitiva, teoría contextual y evolutiva, sociobiológica. A continuación presentamos una tabla donde tenemos la parte psicoanalítica, que se centra en las emociones y las pulsiones inconscientes. Tenemos del aprendizaje, la conducta observable. Tenemos la perspectiva cognitiva, analiza los procesos del pensamiento. Perspectiva contextual, enfatiza el impacto del contexto histórico, social y cultural. Perspectiva evolutiva. Sociobiología considera los fundamentos evolutivos y biológicos de la conducta. Estas son las perspectivas del desarrollo humano.
Dentro de la perspectiva psicoanalítica tenemos a Sigmund Freud, que fue un médico vienés que vivió del 1856 a 1939. Este pensador revolucionario desafió las ideas prevalecientes acerca de la naturaleza humana al proponer que el individuo es impulsado por motivos y conflictos de los que en gran medida no se percata y que las personalidades son moldeadas por las primeras experiencias de la vida. El autor indica que el psicoanálisis fundado por Freud requiere de un método de investigación y de tratamiento que consiste en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, los actos, las producciones imaginarias, como los sueños, delirios, fantasías que tiene un sujeto, basándose en la asociación libre de él mismo. En caso de no disponer de asociaciones libres, la interpretación psicoanalítica puede darse mediante diversas producciones humanas. Este método se caracteriza por la interpretación de la resistencia, de la transferencia y del deseo. Dentro de su perspectiva también tenemos el inconsciente. La vida psíquica existe por debajo de lo que conocemos como la conciencia, también por debajo del preconsciente, en el sentido de que es aquello sobre lo que podemos volvernos conscientes cuando tratamos de pensar en ello. La mayor parte de nuestra vida mental es inconsciente y esa parte solo es accesible por la vía del psicoanálisis. Las experiencias tempranas de la niñez son una mezcla de fantasía y realidad caracterizada por deseos pasionales, impulsos primitivos y ansiedades infantiles. El hambre despierta el deseo de tragarse todo, pero también el temor de ser tragado. El deseo de estar en control de algunos de sus cuidadores puede significar quedar expuesto y sin ayuda y abandonado. Amar a uno de los padres puede ser riesgoso, puesto que el niño puede temer perder el amor del otro padre. Estos deseos tempranos y temores resultan en conflictos que no pueden ser resueltos, son reprimidos y se vuelven inconscientes. Desarrollo psicosexual. Freud entendió que la maduración progresiva de las funciones corporales se centraba en las zonas erógenas y que avanzaba esta maduración junto con los placeres y temores experimentados en relación con sus cuidadores, tomados estos como relación de objeto. El desarrollo de esta estructura en el camino para la formación de la mente infantil. El complejo de Edipo es el núcleo de toda neurosis. El niño de 6 años se vuelve consciente de la naturaleza sexual de la relación entre sus padres, de la cual él está excluido. Aparecen fuertes sentimientos de celos y rivalidad que deberían ser resueltos, junto con otros problemas como quién es hombre, quién es mujer y quién se puede amar, con quién se puede casar, cómo vienen los bebés al mundo y qué es lo que los niños pueden hacer comparado con lo que hacen los adultos. La resolución de estos desafíos va a moldear el carácter adulto y el superyo. Luego tenemos la represión, es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías relacionadas con la parte no resuelta de los conflictos infantiles. Después tenemos los sueños, son realización de deseo. A menudo los sueños expresan el cumplimiento de deseos y fantasías infantiles, puesto que las escenas de los sueños aparecen deformadas o disfrazadas como escenas absurdas o incoherentes. Freud llamó a la interpretación de los sueños la vía regia al inconsciente. También tenemos la transferencia. Es la tendencia ubicua de la mente humana para ver e identificar cualquier nueva situación sobre la plantilla de experiencias previas. En psicoanálisis, la transferencia ocurre cuando el paciente ve al analista como una figura parental, con el cual puede volver a experimentar los mayores conflictos infantiles o traumas como si fuera la situación original. La asociación libre
Se describe la emergencia de pensamientos, sentimientos y fantasías cuando no están inhibidas por restricciones como el miedo, la culpa o la vergüenza. El yo, el ello y el superyo. El yo es el asiento principal de la conciencia, el agente de la mente que ejerce la represión, consolida e integra los variados impulsos y tendencias antes de ser trasladados a la acción. El ello es la parte inconsciente de la mente, del sitio donde mora la parte reprimida e incognoscible de la memoria y de rastros de las experiencias infantiles. El superyo es la guía de la mente a la conciencia, el lugar desde donde se encuentran las prohibiciones y los ideales por los cuales luchar. En definitiva, las creencias de Freud se fundamentaron en que la personalidad se formaba en los primeros años de la vida cuando los niños enfrentaban conflictos entre sus necesidades biológicas innatas relacionadas con la sexualidad y las exigencias de la sociedad. Aseguraba que estos conflictos se presentaban en una secuencia invariable de etapas de desarrollo psicosexual, en las cuales el placer pasa de una zona del cuerpo a otra, de la boca al ano y luego a los genitales. En cada etapa el comportamiento es la fuente principal de cambios de gratificación, de la alimentación a la eliminación y eventualmente a la actividad sexual. Selbach indica que, así como Freud describe el proceso por el cual el aparato psíquico se desarrolla y los elementos que intervienen en su desarrollo, también existen etapas en el ser humano a las cuales Freud describe según lo que ocurre en diferentes estados del individuo. Dentro de la perspectiva psicoanalítica de Freud, él comenta que tenemos la fase oral, que está comprendida de los 0 a los 18 meses, donde el niño obtiene placer por medio de la succión del pecho de la madre y después al masticar sus alimentos. Cuando obtienen una buena gratificación en esta etapa, tienden a ser adultos optimistas, crédulos, confiados. En caso de no conseguirla, serán pesimistas, sarcásticos, discutidores y hostiles. Eventos que causan conflicto y ejemplificación. Destete, aunque el individuo siga teniendo gratificación por medio de actividades como comer, beber y fumar. Luego habla de la etapa anal, que está comprendida en la edad de 18 meses a 3 años. Y aquí se describe como el placer del niño que está en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de las heces fecales. Cuando los padres son muy estrictos en el entrenamiento para el control de los esfínteres, los niños tienden a ser autodestructivos, tercos, mezquinos y demasiado ordenados en la etapa adulta. Los eventos que causan conflicto y ejemplo de fijación, entrenamiento de esfínteres. Al no superar esta fase, la persona se vuelve tacaña, obstinada, puede presentar estreñimiento emocional y dificultad para expresar sus sentimientos, o por el contrario tener diarrea emocional, por lo que no puede contener sus pensamientos o sentimientos. Luego tenemos la etapa o fase fálica, que comprende en la edad de 3 a 6 años. Se describe como la etapa en que los niños comienzan a descubrir sus genitales, se apegan mucho más al progenitor del sexo contrario y sienten rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Empiezan a tener fantasías incestuosas que generan ansiedad. Se empieza a desarrollar el super-yo. Dentro de los eventos que causan conflicto y ejemplo de fijación, está la masturbación y los complejos de Edipo y Electra que generan en caso de que no haya una adecuada identificación con los progenitores. Cuando no hay suficiente gratificación en esta etapa, los adultos se muestran vanidosos, egoístas, con baja autoestima, tímidos y con sentimientos de minusvalía. La otra etapa o fase es la latencia, que está comprendido en la edad de 6
12 o 13 años, hasta alcanzar la pubertad. Se describe como el interés por el sexo. El interés por el sexo se reduce, por lo que pueden jugar con los niños del mismo sexo sin alguna dificultad. En otras palabras, hay una supresión temporal de instinto sexual. Los eventos que causan conflicto y ejemplo de fijación, los impulsos sexuales permanecen latentes o en pausa. Después tenemos la fase genital, que comprende en la edad de los 13 años en adelante. Y la descripción es: los impulsos sexuales se despiertan dando lugar a que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Cuando obtienen una buena gratificación, los adultos desarrollan un buen sentido de responsabilidad y preocupación por los otros. Los eventos que causan conflicto y ejemplo de fijación, los impulsos sexuales retoman con la pubertad y la adolescencia. Dentro de la perspectiva psicoanalítica tenemos el desarrollo cognitivo de Piaget. Él menciona que primero está la etapa sensoriomotora, que abarca del nacimiento a los 2 años de edad. El bebé comienza a conocer el entorno gracias a sus sentidos, tales como la vista y el tacto. Todos los objetos se los lleva a la boca debido a que así aprende a conocer e identificar los elementos que lo rodean. Por tanto, sus procesos cognitivos estarán basados en sus sentidos y en sus movimientos corporales. Además, iniciarán con los reflejos, los cuales generan conductas o acciones voluntarias más complejas posteriormente. Por ejemplo, tomar algún objeto con precisión, lanzar una pelota, correr, etc. Empleando las palabras de Cantero 2011, el niño se prepara con ello para poder pensar con imágenes y conceptos. Luego le sigue la etapa preoperacional, que comprende de los 2 a los 7 años de edad y se caracteriza porque el niño puede hacer una interiorización de las conductas que llevó a cabo en la etapa sensoriomotora. Según Cantero 2011, sus cogniciones se relacionan con las cosas físicas y conceptuales que experimenta. Luego tenemos la etapa de operaciones concretas, que abarca de los 7 a los 11 años, en la cual el niño no solo usa el símbolo, sino que tiene la capacidad de aplicarlo de manera lógica y por medio de su habilidad de hacer generalizaciones. Citado por Cantero 2011, en esta etapa el niño comienza a adquirir la capacidad intelectual para conservar cantidades numéricas, materiales y superficies, es decir, comprende que la cantidad se mantiene aunque se varíe su forma. Luego está la etapa de operaciones formales, que abarca de los 11 a los 15 años. Según Papalia 2009, plantean que el adolescente ya tiene la capacidad de pensar de forma abstracta, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar posibilidades por medio del contraste, para decidir si las aceptará o rechazará a partir del resultado de dichos experimentos mentales. Eh, en la perspectiva psicoanalítica tenemos la teoría psicosocial de Erikson. Según Selbach, Erikson plantea etapas de desarrollo continuo. Las características del desarrollo se manifiestan en 8 etapas del ciclo vital y consisten en búsqueda y adaptación del ser humano al ambiente. En cada etapa existen fuerzas antagónicas que se encuentran en conflicto y tienen como objetivo que el ser humano obtenga un logro al finalizar la etapa. En otras palabras, Erikson divide la vida en 8 etapas del desarrollo psicosocial. Cada etapa está caracterizada por unas crisis emocionales con 2 posibles soluciones: favorable o desfavorable. La resolución de cada crisis determina el desarrollo posterior. Las 4 primeras etapas son especialmente importantes para nosotros porque se centran en los niños pequeños. En esta parte está en esta etapa de los estados
del desarrollo psicosocial está la confianza contra desconfianza, que inicia desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad. En esta etapa, el bebé necesita de cuidados constantes, principalmente de la madre, comida, protección, calor, atención. Durante esta etapa, el bebé espera formar un vínculo con la madre conforme ésta satisface sus necesidades. En la medida que el bebé reconoce que la madre podrá satisfacer sus deseos y necesidades, confiará o no en la formación de este vínculo. Al finalizar esta etapa de conflicto entre la desconfianza y la confianza, el logro obtenido será la esperanza. Esto significa que el bebé tendrá que aprender que no siempre estará su madre o quien lo provea de abrigo, protección, comida o cuando él lo requiera. Sin embargo, tendrá que tener la esperanza de que podrá sobrevivir aun cuando no se encuentre quien le brinde satisfacción. Luego tenemos autonomía contra vergüenza y duda. Esta etapa se ubica entre los 18 meses y los 3 años de vida. Durante este periodo el niño inicia con el desarrollo de su aparato locomotor, sus huesos y músculos se desarrollan, así como el control de esfínteres para eliminar los desechos del cuerpo. En esta etapa el desarrollo de las capacidades de movimiento y excreción requieren tiempo de aprendizaje y control, debido a que no siempre logrará moverse de manera adecuada y controlará sus esfínteres. Por esta razón se presenta la vergüenza. Iniciativa contra culpa. Esta etapa se desarrolla entre los 3 y los 5 años de edad. Durante este periodo el niño alcanza una actividad superior a la anterior porque ahora tiene dominadas casi por completo sus capacidades locomotoras. Por lo tanto, con la exploración y la curiosidad que posee el niño ahora, tiene la posibilidad de expresarse al acudir a sitios donde antes no podía. Puede desplazarse con mayor libertad a partir de descubrir estas nuevas capacidades. El niño se da cuenta de las nuevas y variadas posibilidades que ahora tiene a su alcance. Esto promueve su iniciativa. La culpa proviene del ambiente cuando el niño se le limita con mayor frecuencia o recibe regaños por parte de los padres o maestros debido a las travesuras que comete en esta etapa. En gran medida el niño genera culpa porque estos regaños no tienen una explicación de por qué puede o no puede llevar a cabo lo que realiza. El desconocimiento de las causas de su comportamiento y los chantajes emocionales por parte de los padres incrementan la culpabilidad. Luego tenemos la laboriosidad contra la inferioridad. Esta etapa comprende de los 5 a los 13 años de edad. Durante este periodo comienza formalmente la instrucción escolarizada. La exigencia por parte de los padres y maestros se incrementa debido a que las tareas y el aprendizaje aumentan. La competitividad con otros compañeros, así como la sociabilización, tienen especial atención. Esta expectativa y exigencia provoca que el niño sea laborioso e invierta tiempo en ser capaz de hacer las cosas que se le piden. Sin embargo, cuando no logra adaptarse a tales exigencias, el niño tiene la sensación de que no es suficiente o capaz, por lo tanto se puede sentir inferior a los demás compañeros. Después tenemos la búsqueda de la identidad contra difusión de la identidad. Esta etapa de desarrollo se encuentra entre los 13 y 21 años de edad aproximadamente. Este periodo tiene la peculiaridad de confrontar las etapas previas. Ahora los preadolescentes y adolescentes entran en conflicto respecto al descubrimiento y búsqueda de su identidad. La crisis de identidad trae consigo conflictos como la inseguridad, los cuestionamientos de roles sociales, la preferencia sexual, la independencia o adhesión a grupos, los cuestionamientos ideológicos y de valores. Durante esta etapa el joven tendrá que dar solución a esas cuestiones para superar con éxito este periodo con el logro de la fidelidad o lealtad hacia sí mismo. Más adelante se detallará este logro de la identidad. Intimidad contra aislamiento. Inicia aproximadamente a los 21 años de edad y continúa hasta los 40.
Las etapas propuestas por Erickson se amplían a partir de esta. Durante este periodo se supone que el individuo puede generar vínculos afectivos con otras personas, como una pareja, y de el mismo modo consigue separarse de los grupos, como la familia. El equilibrio entre pertenecer o separarse implica poder compartir con alguien más sus propias experiencias, afectos y emociones, así como la intimidad. La prolongación de esta etapa consiste en que al final el individuo logra conseguir amor de alguien más. Generatividad contra estancamiento. Comprende un periodo de 20 años, desde los 40 hasta los 60 años de edad. Durante esta etapa el individuo debió haber encontrado una pareja y ahora corresponde una etapa laboral, consiguiendo ser productivo. La contraparte es el estancamiento, ya sea por no haber conseguido una pareja o no ser productivo. El logro de esta etapa radica principalmente en la preparación para la vida adulta mayor. Por lo tanto, esta preparación implica el cuidado personal. Luego tenemos la perspectiva del aprendizaje. El condicionamiento clásico, aprendizaje basado en la asociación con un estímulo que produce una respuesta, según J. B. Watson. Aplicó la teoría estímulo-respuesta con niños y afirmó que podía moldear a los lactantes de cualquier forma. Por ejemplo, un niño mira el fuego de la estufa encendida, después toca la flama y se quema e inmediatamente siente dolor y llora. Por lo tanto, el infante no vuelve a tocar la flama. El condicionamiento operante es aprendizaje basado en la asociación del comportamiento con sus consecuencias, implica conductas voluntarias. B. F. Skinner formuló los principios de este tipo de condicionamiento y descubrió que un ser humano tiende a repetir una conducta que se ha reforzado, premiado, por consecuencias deseables o inhibirla una respuesta que haya sido castigada. Por ejemplo, el niño recostado comienza a reír, sus padres van a verlo, ríen y juegan con él. Por ende, el infante vuelve a reír para que suceda lo mismo. Toca hablar del desarrollo de la primera infancia. El desarrollo emocional en la primera infancia se da lentamente y comienza por los reflejos, como el de la sonrisa. Los bebés se comunican a través del llanto, sin embargo, para poder hablar de la emoción es necesario que el infante recorra un largo camino. Lewis diseñó un modelo en el cual se puede observar la evolución de la expresión emocional, el cual analizamos en el siguiente apartado. Tenemos el desarrollo, el ámbito biofísico. En su descripción, se encarga de estudiar el desarrollo físico, motor, sensorial y contextual, que tiene consecuencias sobre el crecimiento, desarrollo y maduración del sujeto. El ejemplo de la aplicación en niños de preescolar. En esta etapa están desarrollando su psicomotricidad gruesa muy rápido, lo que les permite comenzar a aprender a patear pelotas, saltar en un solo pie, etc. Más pequeños aprendieron a controlar sus esfínteres. En el ámbito cognitivo, se encarga de estudiar el desarrollo del pensamiento y las capacidades intelectuales, así como aquellos contextos que tienen influencia en el proceso de la adquisición del habla, la escritura, lectura, desarrollo de la memoria, etc. En esta etapa están desarrollando sus habilidades para dibujar, escribir, aprenderse los números y las letras. En el ámbito socioafectivo, se encarga de estudiar la capacidad de sentir y expresar emociones, interactuar con los demás y, a grandes rasgos, todos los aspectos del entorno que estimulan el desarrollo socioemocional del individuo. En esta etapa empiezan a aprender a identificar sus emociones, a ser un poco más empáticos y a trabajar en equipo. Dentro del desarrollo físico tenemos el desarrollo de la primera infancia.
Durante el primer año de vida, el niño crece en aproximadamente 25 centímetros y aumenta 7 kilos. El desarrollo motor se refiere a la adquisición de habilidades que implican movimiento, asir, girar, gatear, caminar. Las edades promedio en que se logran estas habilidades se llaman normas de desarrollo y dependen del nivel de maduración, despliegue biológico automático del desarrollo de un organismo como función del paso del tiempo. Luego tenemos durante el segundo año el crecimiento no se genera en forma uniforme tal como se presenta en las gráficas de crecimiento, sino que sucede de forma intermitente. En esta etapa se sustituyen las acciones reflejas por acciones voluntarias. Por ejemplo, el reflejo de presión y marcha dan lugar a una conducta de presión voluntaria, como tomar su biberón, y la caminata en el bebé mayor. Los cambios en el tamaño del bebé están acompañados por transformaciones marcadas en las proporciones del cuerpo. En los primeros 2 años, la cabeza del niño es grande en relación al cuerpo. Aproximadamente a los 9 meses el niño ya puede pararse mientras se sostenga de algo. El encéfalo del niño mide 3/4 partes de su tamaño en edad adulta aproximadamente a los 2 años de edad. Cerca de los 10 meses el gateo comienza a suceder. Dentro del desarrollo físico se nota, como nota adicional, el crecimiento de la cabeza está completo y aproximadamente a los 10 años, aunque el cuerpo sigue creciendo por varios años más. En el desarrollo motor alrededor del año, el niño empieza a caminar. Conforme va mejorando la coordinación, el niño aprenderá a correr, saltar y trepar. Aproximadamente a los 3 o 4 años, comienzan a usar sus manos para tareas más complejas como ponerse los zapatos, sujetar lápices, escribir, dibujar, etc. Dentro del desarrollo de la niñez temprana, viene desde el nacimiento. Estamos en contacto con diferentes tipos de estímulos que provienen del medio. Tales estímulos son percibidos e interpretados como agradables o desagradables, pero implicarán un aprendizaje. Cuando nos referimos al desarrollo sensorial, estamos hablando de los órganos de los sentidos. Ciertas regiones cerebrales son las que regulan los sentidos: oído, vista, tacto, gusto, así como aquellos que se encargan de la percepción de movimientos, colores, dimensiones, formas, etc. A lo largo del crecimiento, el niño adquirirá y procesará la información visual y sonora cada vez mejor. El desarrollo cognitivo de la primera infancia. Aproximadamente a los 4 meses de edad el niño ya puede recordar objetos y sonidos. También descubre y examina sus manos y empieza a participar en juegos de interacción social. Aproximadamente a los 8 meses ya puede discriminar rostros conocidos de desconocidos. Comienza a sentirse ansioso al estar con extraños y ya puede imitar gestos, acciones de adultos. Aproximadamente al año de edad ya emite sus primeras palabras, busca un objeto escondido en su lugar habitual y no donde lo vio por última vez. Además conoce la separación entre él y su cuidador. Aproximadamente a los 18 meses ya comprende el concepto de permanencia del objeto, intenta usar las cosas en sus aplicaciones comunes e incluye una segunda persona en el juego de simulación. Aproximadamente a los 2 años de edad utiliza unos objetos para representar otros. Por ejemplo, una escoba es un caballo, un paliacate es una máscara. Dentro del desarrollo de la niñez media, uno de los cambios físicos más comunes que tienen los niños de edad media es la pérdida de los dientes, aunque ya para los 12 años deben tener la mayoría de los dientes permanentes. Otro cambio es el aumento de su presión sanguínea, pero su pulso disminuye. El desarrollo físico de los varones se evidencia con mayor proporción de grasa y tejido muscular, mientras que en las niñas tienden a tener mayor proporción de grasa en el cuerpo.
Durante este periodo evolutivo de la niñez media, los niños aumentan alrededor de 6 libras al año, donde su masa muscular aumenta al igual que su fuerza. Los niños tienen una visión mucho más aguda y precisa que en edades anteriores, debido a que sus sistemas orgánicos son más maduros. Hacia los 6 años, su coordinación binocular está bien desarrollada, lo que les permite el mejor enfoque visual. El desarrollo cerebral está relativamente completo. Dentro del desarrollo de la niñez media, es importante contar con una buena alimentación en estas edades, ya que le permitirá tener un buen desarrollo al niño. Los cambios físicos son muy notables porque ocurre un aumento en los tejidos musculares. Además, incrementa su fuerza. Una nutrición deficiente afecta el desarrollo general de un niño, tanto en el crecimiento físico como emocional, social y los procesos cognitivos. Cuando no se cuenta con una alimentación adecuada, los niños pierden la motivación por aprender y el interés por descubrir nuevos retos. Un niño con una alimentación adecuada tiende a tener un desempeño eficiente, son más energéticos y poseen habilidades para enfrentarse a las situaciones de la vida diaria. En esta fase de la vida de un niño, sus habilidades motoras gruesas y finas se desarrollan en gran medida. Habilidades motoras gruesas. Durante la niñez media, el niño realiza una serie de actividades que antes era incapaz de hacer. Un niño de 6 años, a diferencia de uno más pequeño, puede atrapar una pelota. A la edad de los 7 años, un niño puede montar bicicleta, saltar la cuerda, bailar el aro en el caso de las hembras, batear la pelota, entre otros juegos que se realizan en esta cultura. Kurimai y Sar 2003 indican que siempre se ha considerado que los varones tienen más fuerza que las hembras para realizar algunas actividades, mientras que en estudios realizados de comparaciones entre niños y niñas que realizan la misma actividad física se concluye que la diferencia en las habilidades motoras es muy mínima. De acuerdo con Piaget, el niño ha logrado varios avances en la etapa de las operaciones concretas. Primero, su pensamiento muestra mejor rigidez y mayor flexibilidad. El niño entiende que las operaciones pueden invertirse o negarse mentalmente. Es decir, puede devolver a su estado original su estímulo como el agua vaciada en una jarra de pico, con solo invertir la acción. Así pues, el pensamiento parece menos centralizado y egocéntrico. El niño de primaria puede fijarse simultáneamente en varias características del estímulo, en vez de concentrarse exclusivamente en los estados estáticos. Ahora está en condiciones de hacer inferencias respecto a la naturaleza de las transformaciones. Finalmente, en esta etapa ya no basa sus juicios en la apariencia de las cosas. Luego tenemos el desarrollo durante la adolescencia. La adolescencia inicia con la pubertad y culmina con la adultez temprana, por lo que abarca desde los 12 o 13 años hasta los 20 o 21. En esta etapa surgen cambios físicos como el crecimiento del vello genital y axilar, barba y bigote. Cambios biológicos, por ejemplo, mayor producción hormonal, cambios psicológicos, ya que los individuos se encuentran en búsqueda de una identidad propia y cambios sociales, pues les empieza a interesar pasar más tiempo con sus amigos que con sus padres. Según Moreno 2015, define la adolescencia como un momento vital en el que se suceden gran número de cambios que afectan a todos los aspectos fundamentales de la persona. Las transformaciones tienen tanta importancia que algunos autores hablan de este periodo como de un segundo nacimiento. La adolescencia es una etapa marcada por dos fases. En primer lugar, el paso de la niñez a la adolescencia y la segunda, de la adolescencia a la adultez.
Además, implica diversas transformaciones que generan confusión en los individuos, ya que no saben cómo llevar a cabo su papel. Moreno 2015 argumenta que no saben cuándo toca ser niños y cuándo es preciso ser adolescentes, y esta ambigüedad también la manifiestan los adultos próximos. Por otro lado, nos topamos también con la llegada de la pubertad, la cual se distingue por el incremento de producción hormonal. En el caso de las mujeres, como se mencionó al principio del bloque, se generan estrógenos y con ello comienza la menarquía, el desarrollo de los pechos y el crecimiento del vello corporal. En cambio, los varones comienzan a producir testosterona, lo cual trae consigo el crecimiento del vello corporal y facial, la producción de espermatozoides y el cambio de voz, es decir, que evolucionan y alcanzan la madurez sexual en ambos casos. Una autoestima saludable en la adolescencia es de vital importancia, ya que de ella se desprende el autoconcepto, la autoaceptación, la tolerancia a la frustración y la responsabilidad. Además determina la calidad de la vida adulta. El desarrollo del autoconcepto del adolescente contempla los siguientes aspectos. 1. Comienza con una reflexión consciente sobre sí mismo, o sea, una introspección. 2. A diferencia de las etapas anteriores que generan su autoestima en aspectos externos, brindados por la familia y la sociedad, en la adolescencia la autoestima se desarrolla a raíz de aspectos internos, ya que no es lo que los demás esperan de uno, sino lo que ellos esperan de ellos mismos. 3. Se produce una toma de conciencia de la multiplicidad de aspectos que integran nuestro yo y de la posible existencia de conflictos. 4. A diferencia de los niños que construyen su autoestima en relación con el yo ideal generado por sus padres, en la adolescencia se genera a través de su propio yo ideal. Dentro del desarrollo social hay un aspecto que es especialmente importante durante la etapa adolescente. Me refiero al descubrimiento e inicio de la sexualidad. Rodríguez 2020 menciona que la sexualidad se ve impulsada por factores biológicos y su comprensión es definida en parte por la propia cultura. Existen dos factores que componen la sexualidad: la biología, mientras que los cambios hormonales, la producción de esperma y la menstruación son elementos que influyen en la necesidad, el impulso y el deseo sexual. Ahora bien, la adolescencia se caracteriza por la búsqueda de una identidad basada en un nuevo autoconcepto, producto de los cambios a los que se enfrentan, y la sexualidad es parte de esta nueva identidad. Desde el punto de vista de Moreno 2015, la sexualidad formará parte de esta nueva identidad de los adolescentes y de hecho pueden sentirse más preocupados por aspectos relacionados con su personalidad que por los mismos aspectos sexuales. Hacer el ridículo, ponerse en evidencia. También se ha mencionado que debido a la búsqueda de identidad, aunada a la falta de control de impulsos y provocada por la inmadurez de la corteza prefrontal cerebral, en conjunto con el inicio de una vida sexual, los adolescentes tienden a involucrarse en conductas de riesgo, entre las que se encuentran las relaciones sexuales sin protección, bajo la influencia de alcohol o de alguna otra sustancia que los desinhiba, sobre todo cuando hablamos de adolescentes con una autoimagen o autoconcepto y autoestima bajos. Situaciones por las que es de suma importancia que los educadores y padres hablen con ellos de los riesgos de llevar a cabo estas actividades. Por otro lado, la sociabilización y la pertenencia a un grupo de pares son vitales para el adolescente. Aunado a esto, la diferencia de género también influye en la sexualidad adolescente, ya que el tema sexual es tratado de manera diferente al tratarse de uno u otro género. Todavía existe la creencia de que si el hombre tiene una relación, es viril. Sin embargo, sucede todo lo contrario con las mujeres, a las que se les presenta el sexo como una situación por lo cual hay que sentirse avergonzadas. Una mujer que no es virgen resulta sinónimo de que es fácil. Dentro del desarrollo de la adolescencia,
Durante esta etapa se caracteriza por numerosos cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Tenemos el desarrollo físico. El desarrollo físico incluye la pubertad, es el periodo en el que los adolescentes experimentan rápidos cambios físicos debido a la maduración sexual. Incluye el crecimiento de los genitales, el desarrollo de características sexuales secundarias, como el crecimiento del vello corporal y facial, y el desarrollo de senos en las chicas, y cambios en la composición corporal. Crecimiento acelerado: los adolescentes pasan de un estirón de crecimiento donde aumentan significativamente de altura y peso. En cuanto al desarrollo cognitivo, pensamiento abstracto: según Piaget, los adolescentes entran en la etapa de las operaciones formales, donde desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica. Pueden manejar conceptos hipotéticos y resolver problemas complejos de manera sistémica. El desarrollo emocional: identidad y autoconcepto. Esta es una etapa crucial para la formación de la identidad. Según Erikson, el principal conflicto psicosocial en la adolescencia es la identidad frente a la confusión de roles. Los adolescentes exploran diferentes roles, valores y creencias para formar una identidad coherente. En el desarrollo social, la relación con los padres, las amistades y las relaciones con los compañeros se vuelven extremadamente importantes. Los adolescentes buscan aceptación y pertenencia dentro de los grupos de iguales. Relaciones con la familia: aunque buscan mayor independencia, la familia sigue siendo una fuente importante de apoyo y de seguridad. Las relaciones familiares pueden pasar por tensiones mientras los adolescentes negocian su autonomía. También presentan desarrollo moral y ético. Ya tienen razonamiento moral. Según Lawrence, los adolescentes avanzan a etapas superiores de desarrollo moral, pasando por razonamiento basado en la obediencia y el castigo, y un enfoque más abstracto y principista sobre la justicia y los derechos humanos. Aparte de enfrentar otros desafíos y problemas comunes, como problemas de salud mental, los adolescentes pueden enfrentar problemas de salud, como la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios. También presentan riesgos de conducta. La búsqueda de nuevas experiencias y la presión de los padres puede llevar a algunos adolescentes a involucrarse en conductas de riesgo, como el consumo de drogas, alcohol y la actividad sexual temprana. Bueno, este webinar ha tratado del desarrollo humano y podemos concluir que el desarrollo humano es un proceso dinámico y continuo que abarca desde la concepción hasta la muerte. A lo largo de la vida, las personas pasan por diversas etapas que implican cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales. Comprender estas etapas es fundamental para apreciar la complejidad de la experiencia humana y el crecimiento personal. En la infancia, la primera etapa del desarrollo humano, que se extiende desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Durante este periodo, los bebés experimentan un rápido crecimiento físico y desarrollo neurológico. Los sentidos se agudizan y los niños comienzan a explorar su entorno a través de la percepción y el movimiento. Piaget, un destacado psicólogo del desarrollo, denominó esta etapa como la fase sensoriomotora, donde los niños adquieren conocimientos a través de la interacción directa con el mundo. Además del desarrollo físico, la infancia es un momento crucial para la formación de vínculos emocionales. Erikson, un influyente teórico del desarrollo psicosocial, enfatizó la importancia de la confianza básica frente a la desconfianza. Los bebés desarrollan un sentido de seguridad y desconfianza a través de las relaciones consistentes y afectuosas con sus cuidadores. La calidad de estas primeras interacciones puede tener un impacto duradero en el bienestar emocional y social del individuo. En la niñez temprana, se abarca de los 2 a los 6 años, es una etapa de rápido desarrollo cognitivo y lingüístico. Los niños comienzan a utilizar el lenguaje para comunicarse y expresar sus pensamientos y emociones. La etapa preoperacional de Piaget describe cómo los niños en esta fase utilizan símbolos y juego imaginativo para comprender el mundo que los rodea. Aunque su pensamiento aún es egocéntrico,
empiezan a desarrollar habilidades para resolución de problemas y la comprensión de conceptos básicos. Erikson identificó el conflicto de autonomía frente a vergüenza y duda como central de esta etapa. Los niños buscan mayor independencia y autonomía, experimentando nuevas habilidades y tomando decisiones por sí mismos. El apoyo y la orientación adecuada de los padres y educadores son esenciales para fomentar un sentido saludable de autoconfianza y competencia. En la niñez media y adolescencia, que va de los 6 a los 11 años, es una etapa de consolidación y habilidades cognitivas y sociales. Los niños entran en la etapa de operaciones concretas de Piaget, desarrollando la capacidad de pensar de manera lógica y organizada sobre situaciones concretas. En la escuela adquieren conocimientos fundamentales en áreas como la lectura, la escritura y las matemáticas. A nivel psicosocial, Erikson describe esta etapa como una lucha entre la industria y la inferioridad. Los niños buscan sentirse competentes y exitosos con sus esfuerzos académicos y sociales. El reconocimiento de sus logros y el apoyo de sus intereses pueden fortalecer su sentido de competencia y autoestima. La adolescencia, que se extiende aproximadamente de los 12 a los 18 años, es una fase de grandes cambios físicos, emocionales y sociales. Los adolescentes experimentan la pubertad, un periodo de maduración sexual y crecimiento físico. En términos cognitivos, entran en la etapa de operaciones formales de Piaget, desarrollando la capacidad de pensar de manera abstracta y crítica. El desafío psicosocial de la adolescencia, según Erikson, es la formación de la identidad frente a la confusión de roles. Los adolescentes exploran diferentes roles y valores, creencias para formar una identidad coherente. Las relaciones con los pares se vuelven centrales y la búsqueda de independencia y autonomía del hogar es una característica en esta etapa. En la adultez, que abarca aproximadamente de los 18 a los 40 años, la adultez temprana es un periodo de establecimiento de relaciones íntimas y logro de metas personales y profesionales. Erikson describe esta etapa como una lucha entre la intimidad y el aislamiento. Los adultos jóvenes buscan formar relaciones significativas y comprometidas, establecer una carrera y un propósito en la vida. En la adultez media, que va de los 40 a los 65 años, es un tiempo de reflexión y reevaluación. Erikson identifica el conflicto de generatividad frente a estancamiento como central en esta etapa. Los individuos buscan contribuir a la sociedad y guiar a la próxima generación. La adultez tardía, que comienza alrededor de los 65 años, es una fase de ajuste y de jubilación, y la posibilidad de enfrentar la disminución física y cognitiva. Erikson describe esta etapa como una lucha con la integridad del yo y la desesperación. Los individuos reflexionan sobre sus vidas y buscan encontrar un sentido de satisfacción y plenitud, aceptar la muerte y el envejecimiento como una parte importante de esta etapa. El desarrollo humano es un viaje complejo y continuo que abarca toda la vida, desde la infancia hasta la adultez tardía. Cada etapa presenta desafíos únicos y oportunidades para el crecimiento. Comprender estas etapas nos permite apreciar la diversidad de experiencias y cambios que caracterizan la vida humana. Los teóricos como Piaget y Erikson han proporcionado marcos valiosos para explorar cómo las personas desarrollan sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales, y cómo enfrentan los desafíos y oportunidades en cada fase de su desarrollo. Muchas gracias, un placer.